cual fuego lento y me quema, porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada. ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida. Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo. Ya estoy harto de recuerdos. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Oriente Estéreo Cali, cuando son las 3:27. Y justamente aquí en el Boulevard del Oriente se apresta a recibir al candidato Iván Cepeda. Hay una concurrida asistencia en estos momentos aquí a lo que hace a la cancha La Polvera, y igualmente también en la plazoleta Oriente Estéreo. Y desde Oriente Estéreo estamos dándole la bienvenida a todos aquellos que quieran participar de esta jornada democrática, en tanto que es un espacio para poder estar de cerca con quien es uno de los aspirantes fuertes a esto que es la presidencia de la República. Y en estos momentos alguien clave en todo lo que es este movimiento político, que es desde el Valle del Cauca, es senador de la República, recién elegido, que ha trabajado justamente con temas especialmente de reivindicación al estudiantado, específicamente del SENA. Ya ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Bienvenido, Wilson Arias, senador, por primera vez aquí a Oriente Estéreo. Bueno, enhorabuena que usted nos acompañe, y además de ello, bueno, lo vemos también con una camisa muy florida de mariposas amarillas, y eso... Cuéntenos de entrada, ahí como para empezar. Gracias, Camilo, con mi abrazo muy cálido. Bueno, a ti y a nuestro equipo técnico también, muchas gracias. Bueno, las mariposas amarillas son las que perseguían a Mauricio Babilonia, ¿lo recuerdas? Mauricio Babilonia en 100 años de soledad. Es el que heredó el símbolo de la mariposa amarilla para Gabo y para nuestro país, porque se volvió un símbolo nacional. Mauricio Babilonia a su turno fue el aprendiz de 100 años de soledad. Trabajaba en mecánica en las plantaciones bananeras, donde Meme se enamora de Mauricio Babilonia. Y bueno, y ocurre lo que ocurrió después, pero digamos que es un personaje que ha marcado mucho gráficamente, simbólicamente a Macondo, y siendo por excelencia el aprendiz de 100 años de soledad. Además, no te olviden, se enamora, tiene un amor furtivo, lo persiguen, lo dejan inválido a raíz de un disparo, muere como supuesto ladrón de gallinas, manteniendo en secreto su amor furtivo con Meme, y es el abuelo del último de los Buendía, al retoño que se llevan las hormigas con su colita de cerdo. En esto para decirles, ese es Mauricio, pero durante estos días tenemos una especie de apremio con Mauricio Babilonia. El gobierno Petro ha hecho un esfuerzo muy grande con el SENA, lo ha fortalecido, lo ha acompañado, y ahora nos anuncia el señor Abelardo de la Espriella, o un asesor de Abelardo de la Espriella realmente, un asesor para el que llaman el ajuste fiscal. Usted sabe que ha dicho de la Espriella que va a acabar con 9 ministerios y una cantidad de entidades, que va a votar a 700.000 trabajadores, espero que me esté escuchando todo el país, 700.000 trabajadores, y que Cali se entere, que va a reducir el 40% del gasto público. Dice cuantías a veces mayores, a veces menores, porque es un hombre pleno de contradicciones, y dentro de ellos ha dicho que la propuesta es que al SENA se fusione, absorba, dice él, 5 instituciones más dentro del SENA, con el mismo presupuesto. Es decir, va algo ahí como a reventar al SENA, de modo que colapse finalmente, porque es el propósito de los neoliberales. Vale decir, Camilo, no es la primera vez que propone un ajuste fiscal. Ajuste fiscal ha propuesto los neoliberales de la década de los 90. El SENA ya vivió esto cuando fue privatizado en su oportunidad, pero fueron en una noche de diciembre de 1992, César Gaviria acabó 62 entidades, tú lo recuerdas. Un artículo transitorio de la Constitución dio para que acabara 62 entidades mediante 62 decretos. El SENA fue la única entidad que se desprivatizó por la vía de una iniciativa legislativa popular, porque su sindicato y sus estudiantes encabezaron una movilización amplísima del pueblo, y se produjo la primera iniciativa legislativa popular que hizo tránsito en el Congreso de la República. Recién expedía la Constitución del 91, y tuvimos el honor
de estar acompañando esa primera iniciativa. De modo que ya conocimos de esta receta, ya el SENA ha sido objeto de amenazas muy graves, César Gaviria le privatizó y el pueblo la desprivatizó. Desde aquí estoy haciendo esta denuncia y estoy invitando no solamente a los aprendices y trabajadores del SENA, sino a la sociedad en su conjunto, para que defienda en la calle, pero también electoralmente y democráticamente al SENA. Es decir, lo que le digo al país es, al SENA hay que defenderlo porque lo queremos mucho. El SENA ha sido muy fortalecido en estos días y lo tenemos en uno de los mejores estados de su historia. Pero frente a la amenaza, la invitación a que democráticamente defendamos el SENA votando por Iván Cepeda. Es decir, una razón de más, como si nos faltara, para agregarle centenares de miles de aprendices hoy del SENA, centenares de miles que se vinculan como nuevo contingente de la lucha democrática de cara al 21 de junio, votando por Iván Cepeda. Bueno, y en ese sentido, ¿de qué manera también afectaría justamente a los aprendices del SENA a raíz de esto que sería el adelgazamiento del Estado, lo que se está proponiendo por parte de Abelardo de la Espriella y su equipo, en detrimento justamente de algo que es una conquista reciente que daba el gobierno Petro para reconocer su condición, si se quiere, laboral a quienes están dentro del SENA? ¿De qué manera esto los afectaría también? Ese es el otro ángulo. Entonces, los invito para que confirmen la respuesta que voy a dar. Camilo, es muy buena tu pregunta. Vamos a resultar afectados de múltiples maneras. Y los aprendices muy particularmente, porque además el señor Abelardo de la Espriella ha dicho varias cosas en relación, por ejemplo, con el tema del salario mínimo, y lo ha ratificado su candidato vicepresidencial. Paro aquí para decirte, no sé cómo explicarle al país la vergüenza ajena de ver al señor vicepresidente de Abelardo diciendo que no es verdad que lo haya dicho. Acabo de poner un trino donde muestro palabra por palabra lo que le dijo a la revista Semana. Y dijo que si la ANDI no procedía, él lo haría para pedirle al Consejo de Estado que suspendiera provisionalmente el decreto mediante el cual se incrementó el salario en el 23%, porque a su juicio era altamente lesivo contra la sociedad y contra los propios trabajadores, e hizo anuncios catastróficos. Dijo la inflación, el empleo, la inversión directa, bueno, en fin, como 4 o 5 rubros que supuestamente se iban a volver un desastre con el incremento salarial. Hoy dice que no, con calculados fines electoreros, pero esta es la verdad verdadera de lo que dijo. Pues bien, le advierto, también Abelardo de la Espriella fue uno de los más importantes opositores de la reforma laboral. Entonces, ¿qué tenemos para los muchachos del SENA? Tenemos que su entidad va a ser desvencijada. 5 instituciones las van a pretender absorber en el SENA, de modo que el SENA se revienta financieramente. Es algo hay como 130.000 millones de pesos que valen esos institutos, y los asume el SENA, de gratis, sin presupuesto adicional. Entre otras cosas, yo le quiero a los trabajadores que va a pagar con esa planta de personal de esas 5 instituciones públicas, si le dan solución de continuidad o no tienen solución de continuidad, esos servidores tendrían que ser incorporados a la planta y también se afectaría. Pero ya sea en el SENA o afuera, va a haber masacre laboral. Probablemente, calcula el sindicato del SENA, 5.000 servidores del SENA, por cuanto Abelardo ya ha dicho que aspira a bajar el 40% de la planta de personal de estas entidades. Y el 40% hoy por hoy son 5.000. Y descontado lo anterior, los opositores de la reforma laboral a la cabeza del gobierno, pues lógicamente lo que van a atentar es contra los derechos conquistados, y parte de esos derechos conquistados son la laboralización del contrato de aprendizaje, tal como lo hizo en su oportunidad Álvaro Uribe, que los muchachos lo sepan. ¿Sí? Aquí Camilo y yo soy un poquito más canoso que Camilo, soy desde luego mucho mayor que el señor, es un jovencito, un mocete juvenil en los medios, pero han de recordar, para que lo sepan, no solo César Gaviria golpeó el SENA, después Álvaro Uribe le quitó el carácter laboral al contrato de aprendizaje y perjudicó a centenares de miles de muchachos durante todo este periodo, desde el año 2002. 24 años, Camilo, peleando por esto, y bajo el gobierno de Gustavo Petro volvimos a conquistarlo, para perderlo a la vuelta de la esquina. Lo ganamos con Petro y lo vamos a perder a los 3 años. Esto es un poco lo que estamos diciendo a los aprendices del SENA y a sus familias. Les quiero recordar al país entero, Camilo, casi todas las familias tienen algún egresado del SENA, ¿viste? Casi todas las familias tienen. Sí.
al menos uno. Sí, no, sí es cierto. Y por eso las familias han defendido tan Oye, fuertemente Sena al es Sena. una- Es excelente. Es Una referencia de la vida familiar en ese sentido. Estamos hablando con Wilson Arias, que nos visita en esta ocasión aquí a Oriente Estéreo, con ocasión de el arribo en breve del candidato presidencial Iván Cepeda. Ojalá que estuviera aquí, ¿no? Esperemos que, aunque nos han dicho que se complejiza mucho a raíz de que de pronto puede estar un tanto desmarcado y el movimiento de allá hasta acá, bueno, puede ser un tanto riesgoso. Pero bueno, confiemos en que sea Esperemos así. que lo podamos traer de la mano un minuto, ojalá sí, pudiéramos. que sea como para Se que lo sea merece medio Oriente alternativo, Estéreo, se además lo de- merece. No, acá estuvo también que fue María José Pizarro, esto ella conoce incluso, ella estuvo acá con nosotros. Bueno, pero en aras de entrar como al fuego que hay en este mismo momento para la segunda vuelta, Dame tu ya celular. llevamos una semana, nos quedan 2 semanas. ¿Qué se ha aprovechado? ¿Y qué debe aprovechar en estas 2 semanas que nos quedan para finalmente, en este caso, rebasar al candidato de la Espriella? Yo creo que hay varios sentidos de lo que debemos hacer. En principio, una aproximación que te doy, yo le diría al país entero, ¿no? Espero que me entiendan de la mejor manera. Tenemos que enloquecernos, ahora organizadamente, pero enloquecernos para hacer todo lo que sea dable hacer, a efecto de tener todos los votos necesarios. Desde irse a los barrios populares, desde hacer lo que han venido haciendo los muchachos en estos momentos, tú lo has visto, Sí, y me hay llena de unas mucha campañas, alegría. sí, hay La algo- juventud ha hecho un despliegue. ¿Cómo se está haciendo? Además, no solamente presencialmente, los estudiantes universitarios en diversas ciudades, sino también marchas, además de ello, pero también ciertas jornadas, uno diría hasta muy espontáneas, pero muy bien jalonadas. Lo veía hoy un grupo de mujeres y hombres destapándose, o sea, con una- Buenísima. muy buena. El desnúdate, una cosa así, Desnúdate, le muy pones música, buena, no muy te buena, muy buena. Buenísima. Entonces, genial, este tipo de cosas son muy creativas, además de ello, y bueno, y invitan, exhortan también a que la gente de alguna manera participe en este tipo de iniciativa. Pero Eh, he estado viendo, cuéntame. querido Camilo, a propósito de la pregunta, digamos que enloquecerse organizadamente significa varias cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que territorialmente, digo por ejemplo, organizadamente, territorialmente le digo a todos mis amigos y amigas, la derecha, donde ganó con una altísima participación. 60 y pico por ciento. En centros 59%. Eso es Antioquia, son Santanderes, inclusive por encima del 60% y el la eje derecha. cafetero. Y el eje cafetero, las partes más conservadoras. Exprimieron cuanto pudieron. No tienen mucho más para crecer. Nosotros, Ese es en su techo. cambio, Justamente nosotros hablamos de en eso, cambio tenemos para crecer. para crecer. ¿Por qué razón? Entonces te pongo el caso que estoy poniendo para todas partes. Buenaventura sacamos el 80% de los votos, pero los votos emitidos son apenas el 39% como participación, de modo que si lo llevamos al 55 o al 60%, Buenaventura casi que duplicaría o por lo menos elevaría sustancialmente su votación. Entonces le invito, miremos región por región, porque claro, hay que ir a disputarle a la zona donde ganó la derecha. Hay que disputarle a la zona donde ganó el centro. Es muy importante irse. Si a mí me ponen a escoger, yo me voy a las zonas donde ganó el centro, a los barrios donde ganó el centro, a las comunas donde ganó el centro y a las nuestras propias, porque tenemos mucho todavía por exprimir, por drenar. La derecha ya exprimió, eso es una naranjita, la derecha la dejó, ¿no? Sí. Ya la dejó muy magra, muy chiquita. Nosotros tenemos mucho por sacarle todavía la naranja. Entonces, te lo digo con alegría y con decisión. Vámonos a buscar los barrios, las comunas donde no hubo tan alta participación, en nuestros propios territorios, donde la gente nos quiere, pero por alguna razón no fueron a votar. Inclusive, Camilo, porque se confiaron algunos. Inclusive, porque, bueno, por las razones que yo no voy a caer a darle cantaleta a la gente. Claro. O mejor dicho, un poquito de cantaleta les serviría mucho, pero sobre todo que se den la cantaleta ellos desde el corazón. Ellos mismos se den la cantaleta. Lo otro, Camilo, es que el ejemplo de qué pasó con Rodolfo fue muy importante. ¿Tú te acuerdas? Rodolfo no hizo exactamente lo mismo. Incluso, más aún, creo que Rodolfo estuvo en mejores condiciones en esa oportunidad. Estuvimos nosotros en peores condiciones en la época de Rodolfo, porque la suma de Fico Sí. y de Rodolfo daba mucho más en la Daba más. diferencia. Cuando algunos votantes de Rodolfo vieron
las ejecutorias de Rodolfo y comprendieron por quién habían votado. Incluso hubo muchos que se disuadieron, un grupo importante, y otro grupo que decidió cambiar su voto. Cuando nos ganamos los votos de esos adversos, el resultado es muy importante, ¿no? Si no lográramos, pues hombre, lograr que se disuadan y que no voten. Prefiero que no voten a que voten por el adverso. Y lo otro son las claves que estás planteando como sectoriales. Por ejemplo, sé que en el SENA ha crecido de manera muy importante entre la juventud la intención de voto, precisamente por lo que te estoy diciendo. Claro. Y los muchachos abstencionistas o un poquito ¿Se distantes tocan o se tocan? o que no se sentían tan llamados a ir a la urna o que no hicieron propaganda con sus familiares, ahora creo que está en una disposición. Vengo a hacer unas asambleas enormes. Hicimos una, participé de una que hizo el sindicato del SENA en el complejo del sur de Bogotá. Basta con explicarle a los muchachos con toda honradez, Camilo, porque es como debe procederse. Explicarle, poner la carta sobre la mesa, la información, ofrecérsela, que no traguen entero. Muchacho que no traga entero, baile lo que le estamos diciendo, va a entender fácilmente por qué tiene que defender al Senado. De modo que creo que sectorialmente muy bien. Vi a los muchachos de Univalle marchando ayer, antier marcharon los pelados del Sena, una marcha enorme en la ciudad de Cali, muy bonita, Sí. alegre, festiva. Creativa. Y lo otro, marchemos como en una fiesta, Camilo, porque vamos a ir a la fiesta de la victoria, Claro. con alegría y con festividad. Senador, con la buena tarde, Brian lo saluda. ¿Cómo te llama, Brian? Se está cumpliendo lo que dijo alguna vez Jaime Garzón, ¿no? Que los jóvenes se hagan propiedad de su país, que salven su país. Y es lo que uno ve en las redes, es el lema, precisamente. Sí, Brian, estoy viéndolo y me alegra mucho. Hoy le decía yo a mi compañera, quien saludo, está allí haciéndonos un Facebook Live, y qué bonito además para hacerle propaganda a Oriente Estéreo. Le decía yo, me sentí muy alegre. No voy a decir el sitio. Pues invité a mi compañera a almorzar hoy como tenía que ser. Pues yo le estoy coqueteando mucho por estos días ya no me hace tanto caso, Camilo, ayúdame. Vea, Y no pues. coquetearle, no. Bueno, nos fuimos a almorzar y los muchachos que no entendían, 3. De hecho, la que nos tenía que atender, pero llegó otra a saludarnos, ¿no? Muy contenta y hablarnos de política y el significado de Cepeda. La que nos atendía y otro joven que arrimó básicamente para saludar. Aprovecho para dejarlo dicho. ¿Cómo te parece que yo estaba abajo? Es un comedero chévere ahí de la Alameda. Y en el segundo piso estaba Dilian. A ver, pues. Bueno, menos mal no nos cruzamos. No fue tan ingrato ni para ella ni para mí. Pero la juventud espontáneamente, Camilo. Digo, me dio un sentimiento. Cuando estaba almorzando, me dio como un sentimiento. O sea, fui consciente de eso que vos acabas de decir, ve. Fui más consciente de ese. Mierda, la juventud nos va a salvar el chico, Camilo. Esperemos que La sea juventud así. nos va a salvar el chico en estos momentos. No, Por lo lo que- menos que se manifieste en ellos su subjetividad política y que sea decidida y definitiva. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con los muchachos del K-pop. Sí, claro. De K-pop, Los- son de hip hop igualmente también, hip las hop. barras, aquí Las ahorita muchachas, Las la mucha- feministas La muchachita y los barristas. un grupo. de K-pop, sí, los de BTS, K-pop, todos estos sí, grupos son cultura coreanos. asiática. Los anime, otaku y demás. Están Ustedes con- sabrán de eso porque yo no Sí, hay ni sí, papa. sí, Entonces sí, yo sí. las veo y entonces con Patricia contamos, nos parece que son como muy rositas. Sí, muy No, rositas. No, buenísima. no. Y han leído el problema de Barristas, Cepeda. aquí ahorita vino Milton del Cali, igualmente también, Barra del Cali, que está también con nosotros, Barra del América también está con nosotros y están con la campaña. ¿Habría lugar a un tinto con 3 personajes claves, Oviedo, Claudia, Fajardo? Seguramente yo Sería sé un que golpe de opinión fuerte, yo sé que han ¿no? estado haciendo esfuerzos. Lo cierto no es que quisiera ellos, dañarlos. ellos no van a ir con Lela Esprielles, claro. Eso es un poco lo que te iba a decir. Ellos no van con Yo él. creo que sus bases, yo creo que su centro, yo creo que despojados de vanidades y personalismos y heridas, las campañas son difíciles. Se exacerban los ánimos, para diferenciarse se esfuerzan diatribas, imprecaciones, impugnaciones, términos ahirientes a veces. Entonces, lo frecuente es que quedan así. Salvo que campañas tan enconadamente adversas tengan una especie de
capo de Capotini que decía por todos ocurre lo que ocurrió, donde salió la señora Paloma a decir que inmediatamente y contradecir lo que escasas horas antes había dicho, que era un impresentable, todo lo demás, que nunca había estado en la oposición, que había estado defendiendo delincuentes. Dijo 4 o 5 verdades muy directas contra De la Espriella y hizo tabula rasa y se fue con aquel. Por orden de Uribe y de su derecha, pero no por orden del gran capital. Ahora, en estos casos, yo lo que sí recuerdo es a Claudia López diciendo, y dudo que vaya a llegar a nuestra campaña, y espero que, si mis palabras tuvieran que ser de alguna manera, serían muy favorables a Claudia, diciéndole que llegue a estar con Iván Cepeda y que la recibimos con todo respeto y consideración. Me temo que ya ha transcurrido un tiempo, ¿no? Lo hizo en su oportunidad varios candidatos presidenciales, el propio Roy Barrera lo hizo muy tempraneramente, Sí, lo hizo. El propio Murillo lo hizo muy bien. Pero es que yo creo que nosotros hay valores compartidos con un segmento de ellos que están por encima de los propios dirigentes por los cuales ellos estaban optando. Entonces, extraño la ausencia, lo voy a manifestar. No quiero que me caiga un chaparrón, pero lo voy a decir de esta manera para mostrar a veces la ridiculez de los hechos. Hay un partido de izquierda que se había caracterizado por ser muy antiimperialista. Yo escuchaba decir a este señor Abelardo que él es republicano, que él está con Donald Trump, que va a dolarizar la economía. Una burrada además, porque eso ha sido un fracaso. Los países que han sido dolarizados pierden la soberanía monetaria, no pueden hacer emisión, no pueden fijar tasas de interés, no pueden ser prestamistas de última instancia, pierden una cantidad de atributos cuando hay un banco central. Pero ellos que defendían tanto el Banco Central, que cuidado con el Banco de la República, que la independencia y que lo demás, que las funciones del Banco de la República son principalísimas, no entienden que lo que acaba de decir Abelardo acerca de la dolarización es acabar con todas esas supuestas virtudes del Banco de la República. Imagínate, no tenemos soberanía monetaria, la perderíamos. Y además, el gesto de neocolonia, el gesto de lacayo, el gesto de cipayo, es horrible. No, y su condición de ser ciudadano americano, además de eso. Y subyúdice en los Estados Unidos. Tenemos un ciudadano colombiano que también los Estados Unidos está subyúdice en los Estados Unidos. Pero te iba a hacer la anotación. El partido que más antiimperialista de Colombia se llamaba El Moir, de Jorge Robledo. Yo decía, ¿qué estarán pensando sus bases? Cuando estamos enfrentando a un alfil del imperialismo norteamericano, para lo que pongamos en la literatura clásica de la izquierda. Mire, a quien estamos combatiendo electoralmente hoy con Iván Cepeda, es un alfil del imperialismo norteamericano que está subyudice, es decir, lo están encartado en los Estados Unidos y le puede pasar lo que le pasó al presidente de Honduras. Claro. Puesto subyudice en los Estados Unidos, se volvió un sacamicas del imperio, un sacamicas, un vulgar sacamicas del imperio. Bueno, eso puede pasar con Abelardo en 8 días, se lo anticipo desde ahora. Y yo sé que las fuerzas de izquierda tenemos absoluta conciencia de eso. ¿Qué estarán pensando las bases de Jorge Robledo ahora, cuando la cosa se pone en ese plano? ¿Qué está parando la formación política de esas denominaciones de izquierda vieja, como usted quiera, pero que tienen razón en eso del antiimperialismo, de que nosotros no podemos ser una colonia de los Estados Unidos? Entonces, yo creo que hay bases de ellos, perdóname Camilo para concluir esa parte, creo que las bases de esos segmentos están viendo a Cepeda con mucho interés, independientemente de que la vanidad de Jorge Robledo, independientemente de que la vanidad de Fajardo, independientemente de que la vanidad de los otros, los restantes, no quiero mencionarlos a todos, decidan no acompañarnos, porque eso es muy posible. Sí, claro. Pero creo que la gente puede acompañarnos por obvias razones, digamos. Y dos situaciones que se han presentado esta semana, que es la primera que hay después de la primera vuelta, y que es clave. Y que uno podría calificar que efectivamente ha sido adversa para la campaña de la Espriella, una que el mismo Trump lo considere como su candidato favorito. Eso es un abrazo del oso prácticamente, porque, en fin. Pero otra tal vez podría llegar a ser es la convicción que en la gente indecisa pudo haber provocado la decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que Santiago Uribe Vélez es reconfirmado en su condena. Esto de todas maneras de alguna puede también tener un acicate que puede de alguna manera señalar también a quienes están alrededor de la Espriella, y ahí está Álvaro Uribe. Sí, y yo agregaré otras más, fíjate, de ayer. Y tienen mucho sentido lo que está diciendo. Hay noticias como colaterales que dicen mucho de una campaña. Estoy de acuerdo contigo en que es un verdadero abrazo del oso el de Donald Trump.
Un abrazo del oso, hoy, en Colombia y en América Latina. ¿No? Comparto plenamente. El hermano del Matarife resulta yendo de patitas a la cárcel porque ratifican su condena de 28 años por 3 razones importantísimas. Que no haya volar, ¿no? Una, por concierto para delinquir, por un delincuente mayor. 2, por homicidio agravado, es decir, por asesino de centenares de campesinos a los que mataron los 12 apóstoles. Y 3, todo ello vinculados a violaciones de derechos humanos. Es decir, 3 razones potentísimas por las cuales ahora el asesino hermano del expresidente de la República va a la cárcel. La pregunta que hizo Iván Cepeda es absolutamente pertinente. Porque por eso Paloma ya no quiere preguntar tanto en plenaria. Porque le preguntó varias veces y varias veces Cepeda le habló y le preguntó con toda razón. Dijo, yo lo que me pregunto es si el hermano del asesino El número 13. no sabía, o podía ser el número 13, o no sabía de las andanzas de su hermano, Claro. en la hacienda compartida. La hacienda Claro. que compartía con su hermano, donde estaba el tubo de Ecopetrol que ellos mismos chuzaban y donde se planificaban y desde donde se adelantaban además numerosos operativos, y ya la historia es bastante conocida. Pero te van a notar, para que el país lo recuerde, esta semana el que adhirió fue Leder, ¿ve? Carlos Leder, el narcotraficante recientemente Sí, ¿no? liberado. Llegado acá. Acaba de decir que su candidato es Abelardo de la Espriella. Entonces, yo creo que está algo así como confirmándose que hay juntas directivas que vuelven otro concierto para delinquir. Tenemos ahí una especie de mesa de capos de Capotini, cada uno con su propio, ¿no? Tienen un poquito de huesos en el armario, claro. cada uno tiene su hueso en el armario y están llegando todos de patitas a la campaña que tienen que llegar. Y Abelardo sigue diciendo que él es representante de los nunca. Es decir, los de siempre del narcotráfico, eso y es de la oligarquía y del neoliberalismo, con propuestas oligárquicas, neoliberales y traicioneras del país, todos están llegando a su mesa. De modo que coincido contigo en que esas noticias creo que nos vienen confirmando la razón. Es correcto. ¿Esta es una elección, senador, entre la vida y la muerte o es exagerar demasiado? No. Es la vida y la muerte por muchas razones. Pero una que me llena de sentimiento hoy. Estaba escuchando a una chica del SENA que no puede votar porque es menor de edad, ¿entendés? Y dijo exactamente lo que vos estás preguntando. Dijo, habló del fracking. Entonces, fractura hidráulica. Entonces comienza a explicarle a sus compañeritos qué significa que tiene que haber un hueco para poder sacar o el petróleo o el gas, y que la manera que hacerlo, porque está muy disperso entre las piedras, es hacer una perforación grandísima, después le meten agua, cuando el agua no es suficiente para intentar liberar espacio para que suba el gas o para forzar el petróleo, entonces le tienen que meter una cantidad de componentes que hacen que todos los acuíferos de Ipajo sean irrecuperables, todo lo que haya de agua, pero además se distribuye de otra manera, es decir, que es absolutamente irrecuperable por mucho espacio a la redonda. No solamente es horizontalmente, verticalmente y no horizontalmente. Entonces se puso a explicarlo y decía eso que vos decís. Decía, de modo que esto es un asunto entre la vida y la muerte. Pero además, en términos de protección de especies animales. Voy a hacer minería extractivista al piso. No me importa si se los páramos. Dios mío. Creo que está sensibilizando mucho, volviendo a lo que decíamos ahora, Brian. Mucho joven, consciente ahora de lo que dijo Abelardo, podría estar replanteando su voto, porque hay gente que vota, pues porque saben mover las emociones. Es toda una técnica. De lo que trae Abelardo es una campaña que es de la nueva derecha desde Bolsonaro, tú lo sabes, ¿no? Las grandes plataformas de medios y redes han conseguido formas inclusive de operaciones psicológicas, de ingenierías, ¿no?, sociales y psicológicas, con destino a traerle mucha población y mucha gente que se deja llevar por esa especie de elegir con el miedo. Y hay una explicación también psicológica, ¿no?, de todo esto. Pero esa especie de impulso también puede tener lo mismo que en el caso de Rodolfo, quien también acudió a formas muy parecidas de cara a estas 3 semanitas, como acudió con Rodolfo, quiero insistir, una especie de recorderis de asuntos claves de la campaña electoral que nos puedan permitir, digamos, descontar eso, de modo que sí es entre la vida y la muerte por razones ambientales que no solo ambientales. Es que lo que dijo esta semana fue volver a decir que nos iba a destripar, vos viste, ¿no? Sí. Decir que nos iba a destripar, dijo,
atacarlos por todos los frentes porque no se merecen. Nosotros somos enemigos de la República, según él. Los mismos términos que trajo en su oportunidad el nacionalsocialismo, el nazismo en Alemania. Los mismos términos que trajo el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el franquismo en España. Y el cono sur militarizado de Videla, de Stroessner, de Pinochet. Ayer veía yo, bueno, veíamos todos los colombianos en público a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, adhiriendo públicamente a la campaña de la Espriella. Y entonces, pues, desde allí uno salta, obviamente la pregunta es, ¿de qué manera, o más bien por qué, este tipo de gestos, en última lo que viene es a confirmar cómo el establecimiento prefiere este tipo de perfil, como el de la Espriella? Alguien que de alguna manera pues ha hecho trampa, estafado, indica, además de ello, es variable, además de ello con unas características de outsider, populista de derecha, y que puede llegar a ser tambaleante y tambalear además de ello a la misma institución y al mismo establecimiento. ¿Por qué el establecimiento insiste en este tipo de perfiles para gobernar un país? Creo que puede ser algo inclusive circunstancial, muy a la medida de lo que necesitan. Pero también porque en cierta medida hay épocas en que el capitalismo se descompone y creo yo que emerge algo así como unas clases que son lumpenburguesas, ¿no? Sí, sí. Del mismo modo que existía una especie de lumpen proletariado, Carlos Marx hablaba de eso, ¿no? Hay una especie de lumpen proletariado, pero también una especie de lumpen burguesía. Y en Colombia yo creo que esa contextura es mucho más posible, mucho más plausible. No solo en Colombia, en países como el México del narcotráfico, de Colombia del narcotráfico. Es decir, el bloque de poder colombiano es supremamente descompuesto. Tenemos una especie de bloque de poder clerical, terrateniente, oligárquico, ¿no? Antidemocrático, desde luego, ¿no? Pero además traqueto. En ese bloque de poder, una cultura, una especie de mixtura que ha tocado mucho tiempo el traquetismo y lo ha vuelto como moneda corriente. Casi todos los negocios en Colombia han tenido que ver con el narcotráfico alguna vez. Casi todos, muchos de los negocios, aún los más encopetados y los que excluían a los mafiosos del Club Colombia. Entonces está probado. En respuesta, ¿vos te acuerdas cuál fue el que mandó a hacer su propio Club Colombia? Eso fue Chepe Santa Cruz. Chepe, ¿cierto? Chepe. Al sur, que todavía Brian está no allá. debe saber eso, nosotros lo vemos los viejos. ¿Cómo te parece que sacaban a los narcos del Club Colombia, los desgraciados, porque hacían negocios con ellos? ¿Cómo le parece? Pero llegaban los narcos en sus camionetas feísimas, pues, el gusto narco, la estética, el gusto narco, a afearles el Club Colombia, donde había un poco viejas estiradas, un poco de gente estirada, encorbatados, presumiendo de su condición, de su historicidad, de su historia, ¿no? De su pedigrí. Entonces le llegaba cualquier traqueto a sentarse encima del club, entonces no, man, no entra más aquí. Ofendidos, se fueron a construir otro Club Colombia. Exacta, una réplica, Sí. con el propósito de decirle, Eso es propio club, ya está todavía. Allá está todavía, según entiendo. La oligarquía, si se desnudara, mostraría sus miserias. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo si se está probado que con el gobierno de Gustavo Petro el movimiento económico creció y el comercio creció? Entonces uno diría, bueno, pues si ya está probado que crecieron y que podrían seguir creciendo, ¿por qué respaldar este tipo de candidatura? Y claro, obviamente sus características en buena medida conniven y han connivido con estas características antaño. Sí, yo creo que también tenemos, esto pues no puede generalizarse, yo creo que tiene su aspecto relativo también. Claro. Yo creo que hay una especie de oligarquía culta en Colombia todavía, creo que existe, cada vez más cercada, pero existe, pero creo que hay una incultura política económica de la burguesía. Yo creo que estos hombres creían de verdad, Camilo, porque hay cierto sentido común popular que informa eso. Cuando tú no estudias economía seriamente, cuando tú no estudias las ciencias, crees que todo lo puedes sacar de la superficialidad, ¿no? Entonces tienes un barniz de formación. Entonces, bueno, la idea que vendían era como si hubiera un efecto suma cero que no existe en lo que llaman mercado laboral. Más aún, hay economistas que dicen que no aceptan que hablen de mercado laboral por esto que te voy a comentar. Más o menos se pensaba,
Si aumentan los salarios, entonces disminuye el número de puestos, como si fuera una especie de suma cero. Keynes le dedicó toda su obra a decir que eso era falso. Y lo dice Keynes con fundamento en los dichos de los padres de la economía, Adam Smith, David Ricardo, y claro, Marx, que aparece como una figura muy importante en toda discusión. Pero Keynes no era marxista, quien era un burgués. Y Keynes decía, básicamente, que para sacar a los países de la gran recesión, porque a él le tocó enfrentar la gran recesión, Brian, te cuento, un presidente de los Estados Unidos que no le hizo caso a Keynes, que además era un economista de la burguesía mundial realmente, porque su procedencia no era norteamericana. Es uno que llamaba Hoover y el otro llamaba Franklin Delano Roosevelt. No existe una sola calle Hoover en América Latina, pero existen un poco de calles que llaman Franklin Delano Roosevelt. Nuestra calle Roosevelt. Sí, claro. La avenida Roosevelt. ¿Por qué razón? Porque puso su nombre en la historia porque le hizo caso a Keynes, que decía más o menos, en un estado de recesión tenemos que darle un estartazo a la economía, porque hay recesión, como que el Estado tiene que dar un estartazo, y el estartazo consiste en una inversión del Estado, pero también en redistribuir por la vía preferentemente del salario, pero también de las transferencias, para que el pueblo tenga capacidad de compra. Y cuando la gente tiene capacidad de compra, opera un mecanismo que no puede, una economía productiva, que los otros no pueden poner a producir. Es la gente demandando. Entonces, la demanda efectiva se volvió el problema principal económico de Keynes. Entonces, esto que lo dijo, lo puso a prueba frente a la gran recesión, y Estados Unidos contribuyó a sacar el mundo de la recesión con el planteamiento keynesiano. Y era tan cierto y tan inteligente eso, que hasta Hitler hizo keynesianismo, le llamaron keynesianismo bastardo, porque copiando lo que hizo Estados Unidos lo hacía él, pero con militarismo, con represión y con obras faraónicas. Entonces, Hitler mandaba, yo puedo meterle un poco de maquinaria, pero no, a pica y pala, para poderle pagar un salario. Exacto. Usted me hace esa calle que se llama Hitler, usted me hace este mausoleo que se llama Hitler. Hitler practicó el keynesianismo. Los economistas lo saben. Ahora, hay venido una escuela de Milton Friedman y otros que niega lo anterior. La pregunta es quién tuvo la razón en la historia. Eso está plenamente establecido. El Fondo Monetario, que agenciaba el neoliberalismo a rajatabla, tiene documentos autocríticos, o por lo menos rectificando, diciendo no, ya no va esa misma receta. El propio Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, creo que por eso te digo, creo que hay una parte de la burguesía que es absolutamente inculta, inclusive economistas de pacotilla, que creen que porque van a estudiar a Harvard, donde le enseñan la teoría que no es, pueden venir a darnos lecciones, y lo que acaba de hacer Petro es formidable. Se comprueba hoy también. Brian, el Banco de la República dijo en el 2023 que si nosotros hacíamos esta reforma laboral se perderían 450.000 empleos. Busquen el colombiano. Claro, está claro. Acaba de mandar un informe a mí, porque tiene que venir dando informes trimestrales. El último del trimestre del 2025, ¿qué decía? Y hay otro que lo ratifica. Decía, la buena dinámica económica de Colombia se funda principalmente en el consumo privado, que a su turno se ha disparado porque las familias tienen mayor ingreso disponible en los hogares. Y los hogares tienen mayor ingreso disponible porque tienen mejor salario y reforma. El Banco Mundial acaba de decir que es más efectivo sacar pobres a través de los mejores mercados laborales y los mayores salarios. Keynes vuelve por sus fueros. Keynes vuelve a decirle al mundo que siempre tuvo la razón y que no la tuvo el neoliberalismo. Y es absolutamente comprobable. No les explico el mecanismo, me da ganas, pero el ejemplo clásico es una familia de 4 personas, papá, mamá, abuelo, hijo. El papá es obrero y le duplicaron el salario. ¿Ah? El papá le duplicaron el salario. Claro. Era 1 millón y ahora tiene 2. El abuelo tenía adulto mayor de 80.000 pesos, si lo tenía. Ahora hay muchos más abuelos con adulto mayor y le pagan 230.000. Sí, la familia tiene más ingresos, tiene más para... Le triplicaron. Pero además al hijo le dieron matrícula cero que no había antes, y ahora hay abundante matrícula cero. Se amplió el cupo universitario, le quitaron una erogación. Le quitan erogaciones y le dan más ingreso. ¿Qué pasa con el ingreso disponible? Eso es lo que hizo el Banco de la República. El ingreso disponible antes era muy pequeño. Hoy está creciendo el consumo de durables y semidurables como pocas veces antes, y se accede al crecimiento de esos consumos cuando resuelta las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, por todos los indicadores está claro que Colombia va por buen camino. Entonces, sí, claro. La pregunta que tú haces es formidable. ¿Cómo así? Es por eso es que está creciendo ARA, éxito, correcto, de uno, vendiendo mucho más ellos mismos, pero también la economía popular. La economía popular informal está bollante relativamente en estos momentos. Hay un ciclo económico positivo
Y claro, tenemos que resolver asuntos que después resolveremos, el tema de la deuda, el tema del déficit fiscal, que entre otras cosas le quiero decir al país, no es tan grave el déficit fiscal. Vaya a ver el déficit fiscal de Japón, vaya a ver el déficit fiscal de países grandototes, que es mucho más superior al de Colombia. Y ellos tienen una práctica que dice más o menos así, para terminar. Dice, el déficit público se convierte en superávit privado, dicen ellos. ¿Está claro? El déficit público no sería tan lamentable si lo sabes manejar, porque el déficit público, entonces vuelvo a lo que te digo. ¿Por qué el déficit público? Porque cuando tú le pagas la universidad al muchacho, estás dándole ingreso disponible a la familia, y entonces la familia tiene más ingreso disponible, claro. Y esto es volver a Keynes. Revierte. Pila. Voy a estar despidiendo el Facebook Live de allá, perdóname. No, está muy bien. Queríamos que tuvieran noticia de Oriente Estéreo, de nuestros amigos Brian y Camilo, y invitarlos a que escuchen la emisora. Y de paso decirles, hemos venido a impulsar un poco el evento con Iván Cepeda, pero no podíamos dejar de venir a saludar a Oriente Estéreo. Muchas invitaciones nos han hecho y teníamos que concretarlas el día de hoy. Abrazo grande para todos y todas. Camilo, ayuda a despedirlo, Brian, ve. Chao. No, mucho gusto también al canal de nuestro senador de acá, del Valle del Cauca, para toda Colombia. Muchas gracias por recibirnos acá y por visitarnos también. Aquí en Oriente Estéreo, la única emisora comunitaria de Cali que en la historia de esta ciudad está legalmente constituida. Ha habido hay, pero piratas, esta es legal. Y venimos funcionando desde el año 2011. Y lo que han visto, eso somos, una emisora realmente comunitaria. Realmente comunitaria y popular. No. Bueno, muchas gracias y nos despedimos. Oriente Estéreo, somos de aquí. Sí, porque somos de acá. Porque somos de acá. Soy de aquí. Está bella esa. Oiga, y metiéndonos un poquito en ese tema que es muy interesante, y es el que el neoliberalismo está muriendo y va a morir, se va a acabar esa forma, esa idea de económica, pero la pregunta es ¿qué viene? ¿Qué lo va a reemplazar? Y esa es una pregunta que yo personalmente no he podido responder. Yo no diría que es, bueno, no diría que se vaya a morir. Neoliberalismo como movimiento va a dejar de existir. Va a haber otra cosa que va a ser una mixtura. Esperemos que se logre comprender la importancia de superar el neoliberalismo. Esperamos que sí. Una mezcla como lo que está haciendo China, por ejemplo. Lo que yo creo es que sí, China está haciendo cosas muy interesantes. Ahora, yo creo que digamos que hay que aprender del mundo, pero hay que hacer un modelo a la colombiana, yo creo, que tiene unos principios rectores básicos, los que estamos hablando. Yo creo que viene Petro, creo que ha impulsado un modelo de economía mixta muy interesante. Economía mixta, donde existe el sector privado, pero hay una regulación y una intervención del Estado importante en asuntos estratégicos. Petro lo decía en campaña, es decir, yo no quiero que pongan al Estado a administrar hoteles, eso es una pendejada, decía Petro. Que el hotel lo administre la gente privada, que conoce eso y que sabe. Pero sí quiero, decía él, que asuntos estratégicos, y hay que echar atrás las grandes contrarreformas del neoliberalismo. Entonces hablo de 4 o 5, en la energía, las laborales, la de la salud, la de la educación. Entonces está aprendiendo como 5 o 6 reformas, claro, que creo que son muy importantes. La política. Para darle a esta, la de la justicia. Para darle una contextura económica al país distinta, que yo sí creo que China viene iluminando mucho, buena parte del camino de lo que debería ser. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, usted es congresista, además de ello, este congreso quedó en buena medida conformado por el movimiento y el pacto histórico. Sin embargo, pues no alcanza al momento de hacer quórum lograr tener, digamos, una mayoría para las reformas que se deberían presentar en caso de que Iván Cepeda sea. En estos dos escenarios, ¿cuál usted prevé que sería el comportamiento específicamente de todo el cuerpo de congresistas del pacto histórico, si es Iván, si es Espriella? Yo estoy muy a la espera porque creo que va a depender en buena medida, como la vez pasada, digamos, del tono, de la capacidad. Perdón un momentico. Estamos en Oriente Estéreo hablando con Wilson Arias, senador de la República, él muy caleño, muy vallecaucano. Además de ello, pues participó y ha participado y ha salido de las entrañas del SENA, conversando con él, aprovechando la visita que nos hace aquí al Boulevard del Oriente el candidato Iván Cepeda. Continuemos. Sí, te decía que vamos a necesitar una especie de capacidades para procurar de nuevo una coalición. Ya tenemos más experiencia
ya no nos horrorizamos pensando que fuéramos coalición. Voy a tratar de decírtelo también un poquito desde la anécdota, ¿no? Cuando empezamos a acercarnos con Roy Barreras con motivo del Frente por la Sí. Defensa por la Paz, yo no sabía cómo recibirme con Roy. Epa, Pues veníamos de una historia distinta. y de confrontación muy fuerte con Dilia Francisca y con Roy y con todos ellos, pero yo reconocía que Roy se había roto con Uribe por razones de la paz. Eso sí lo tenía claro. Y sabía que él venía de un concepto de paz y que se venía aproximando a nuestro concepto de paz, también lo reconozco. Un buen día me invitó a un acto Iván Cepeda, me insistió mucho en que fuera de Defendamos la Paz, en la biblioteca departamental, que hay esas escalinatas tan grandes sí. afuera, Acá en Cali. aquí en Cali. Entonces yo quedé, fui, me dijo, por favor anda vestido de blanco, Wilson, no vas a faltar, obviamente. Y quedé en medio de un señor del Cauca y de congresistas que eran muy adversos a mí. Epa. Y cualquier gesto tuvimos ahí, pues, ¿no? El gesto necesario, pues. No somos Diplomacia. tan bárbaros como para echarnos No, sí, cuchillo el protocolo. y menos en un evento Claro. común. Pero un muchacho de Univalle, que era el combo mío, me estaba esperando a la salida. Y por mis palabras, tal vez, que yo fui deferente con todos, me puso en la mano en el nombre de entonces Wilson, ahora sí con Roy, ¿no? Y se fue. Epa. Y yo tartamudeé, ve, yo no pude responderle rápidamente porque me sentí como si hubiera sido sorprendido Sí, de sí. flagrancia, ¿entendés? Yo como que decía, ¿qué le explico a ese muchacho? No, él no volvió, pero con el sector lo discutimos, es que nosotros tenemos que procurar, en función del propósito de paz, pues tener cintura y llegar. Te explico la anécdota para Sí, decir, sí. después me lo encontré en el Congreso de la República y ahora estaba con nosotros y nos ayudó a organizar la coalición, de reconocerle eso. Y entonces nosotros éramos apenas 20, ahora somos 25. Con los aliados teníamos como 30 y pico, pero nos faltaba para llegar a 55. Yo estaba claro que había que hacer unos acuerdos de gobernabilidad que en Europa se entendería muy bien, porque Brian, en Europa lo que pasa es que lo que en algunos países de República Parlamentaria Europea, lo que elegís es el Parlamento, no elegís al presidente. Y el Parlamento escoge al primer ministro. Entonces, con el propósito de escoger al primer ministro, se hacen coaliciones de los partidos. Pero un acto público y todo el mundo sabe que va a ocurrir, está atento. Este se lió con este. ¡Ay! Hicieron una coalición más grande que aquellos. No, la coalición se fue para la derecha. No, la coalición resultó una para la izquierda. En Francia, la izquierda propició una cosa que llamó el Frente Popular. Y cuando llegaron, sacaron a la izquierda y se aliaron con la derecha. Por eso tanto cambio en Gran Bretaña, por ejemplo. Por eso puede cambiar el primer ministro. Cuando se pierde la mayoría, se cambia. Bien, pero aquí no. Aquí nombramos presidente y después aparecen las Elegimos. coaliciones. Le toca al presidente tener cintura para eso. Entonces, en Colombia no es bien comprendido. Entonces, Petro lo que hizo fue, con gobernabilidad con otros sectores, haber mayorías que nos permitió todo el primer periodo sacar las leyes, las sacamos así, porque teníamos razón y teníamos mayoría. Son leyes hermosas. Escazú. Para en Escazú no lo habíamos podido sacar como por 5 años, yo no sé cuánto tiempo. Y como en un mes la sacamos, ¿vos te acordás? Los primeros de Sí, cambio, sí, salió sí, Escazú. sí. Pero salió Escazú y salió también plan de desarrollo y salió cantidad de cosas. De forma Y después se tributaria. relantizó cuando decían que nos llegó el sol a las espaldas, porque se anticipó mucho la campaña electoral. Bueno, un poquito para contar historia para decir, hay que armar de nuevo una coalición. Ahora, ¿qué estoy viendo yo? Cuando ganó Petro, no hubo un segmento de liberales tan rebeldes con César Gaviria como esta vez. Vos ves ahora un grupo de mujeres sí, liberales, sí. ¿no? Con Gaviria en la esquina. De hecho, los liberaron, De hecho, ¿no? Para que los voten. liberales están... Se rompieron. No, sí, no. Sí, nosotros no habíamos roto así el Partido Liberal. Con otros estuvieron liberales chéveres. Entonces Luis Fernando Velasco nos acompañó el Cristo. amigo del Cauca, Temisto, que nos acompañó. Pero era un combo más bien chiquito, Brian. Notables, chéveres, pero no. Ahora vos ves que el Partido Liberal medio se rompe. Inclusive el mismo Yo partido de creo la que U también estuvo. El partido de la U, hay En el gente Valle. que nos está López. acompañando. Entonces hay un señor, por ejemplo, Correa, de la Costa. Yo no me imaginaba haciendo debates con Correa. Correa me invitó a hacer un debate, dijo, el acento costeño. Oye, Wilson, hagamos un debate de tal cosa. Y pues sí, lo hago con vos, ¿no? Y ya departimos hablando de política. Ya no es el Wilson Arias que iba a encuallar a Roy Barreras en la primera reunión. Pero sí, tengo mi propia lineamiento. Procedemos de culturas políticas muy distintas, tenemos procedencias muy distintas, no vamos a hacer lo mismo. También eso lo debe saber. No, pero es que el Porque claro ejemplo... No vamos a poner a prometer lo que no es. El más claro ejemplo es el propio Iván Cepeda con la FORI. Sí. Termina hablando. En este caso, coincidimos. Ahora, Roy se fue a armar otro grupo. Creo que tenía sentido en su concepción política, era distinto de nosotros.
Todo lo entiendo. Carmen Combo y todo lo demás. Hubiera querido que le fuera un poco mejor. Creo que se equivocó también en materia no grave, pero sí se equivocó con nosotros. No tuvimos diferencias importantes en la campaña electoral. Pero igualmente, la posibilidad de un espectro, digamos, variopinto que acompañe a Iván, yo creo que está. Y creo que Petro le deja servido una mejor lectura de otros sectores que pueden ser aliados, ¿no? Es decir, yo vengo de los eventos por la vida. Y me encuentro, por ejemplo, con un hombre que siempre me simpatizó mucho, Yo creo que a mí me parecía, pues no quiero reservarme tanto, me parecía mucho mejor que Roy cuando los conocí. ¿Quién? Roosevelt Rodríguez. Ah, Roosevelt. Sí. Roosevelt tenía una De la cultura, UBA, el un partido de la UBA. dominio. Él tiene, digamos, su bagaje ideológico e intelectual distinto de Roy. Y a mí me pareció una personalidad muy atractiva en el Congreso de la República. Ahora me lo encuentro en campaña. Y me invitó Giselda Llaneda a un acto de campaña y me invitó Nancy Denis Restrepo. Yo no pensé coincidir con ellos. Ahora me alegra que hayan llegado. Muy bien, claro. Me alegra que hayan llegado de eso, al se esfuerzo. trata Sí. de eso, de conciliar Oiga. finalmente. Senador, de cara al futuro, ¿se debe seguir hablando de izquierda o hay que aperturarlo más a una centroizquierda? Porque es lo que uno habla con la gente y hemos hecho varios diálogos acá en la emisora. Nos dicen, es que yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no soy de centro. A mí me gustan las propuestas de este, pero también las de este. A mí no me gustan las etiquetas. Y lo que hemos visto en las elecciones desde el presidente Petro para acá es que se ha ganado gracias al voto del centro también. Muy importante ese sector. Entonces, de cara a lo que va a ser el futuro, ¿se debe seguir hablando de una izquierda cerrada? O sea, nosotros con nosotros mismos, ¿o esto hay que aperturarlo más hacia un Yo centro? creo que se puede ser de izquierda y coincidir con gente de centro. Yo sí quiero, en lo que a mí respecta, no voy a renegar de esa, digamos, de esa contextura de la política que adquiere nuevos contenidos según la historia. Es mucho más que un lugar donde se sentaron en la Revolución Francesa. Esa es la historia, pero hay rasgos comunes de esa, digamos, de esa izquierda a la de hoy. Y hay desde luego elementos que han ido modificándose de manera importante. Ya no somos la izquierda prosoviética o procubana claro. o prochina de la otra época, somos mucho más izquierda de la colombiana y con los valores y los debates actuales. Pero yo pienso que sigue existiendo una propensión política, digamos, de favorecer las políticas pro rico y otros que queremos las políticas pro redistributivas. Sociales. Y evidentemente allí tenemos una contradicción que hunde sus raíces en la historia. Y pues yo preferiría no pintarme de lo que no soy con la finalidad de ser aceptado, algo así como acostumbran algunos a hacer como publicidad engañosa, ¿no? Todo lo contrario, fíjate, yo he planteado que podemos coincidir con el centro y que quiero que coincidir con el centro, pero le he dicho a mis compañeros, la izquierda es pequeña dentro de esa coincidencia. Yo quiero ser ancla izquierda dentro de ese bloque, le he dicho a mis compañeros. Y no tengo problema en hacerlo público, ¿no? Y ancla izquierda para mí es tener una especie de posturas muy definidas en relación con este tema, de la igualdad, por ejemplo, de las políticas redistributivas, de la inclusión, del respeto de género perdóname, Sí. y razones éticas muy poderosas. Y entendiéndonos así como ancla izquierda, creo que también podemos darle ejemplo. Yo creo que los que hemos sido ancla izquierda hemos sido los menos propensos a los hechos de corrupción que ha tenido nuestro propio gobierno. Porque los hechos de corrupción han venido más por ciertos aliados, de quienes no reniego. Pero yo quisiera darle ejemplo al país de cómo se comporta. Precisamente al respecto, creo que también tiene a colación una inquietud que parte de una afirmación según la cual especialmente al Valle del Cauca no le fue bien con Petro por proyectos específicos, tren de cercanías, qué sé yo, bueno. ¿Qué decirles a quienes creen todavía que eso es cierto? Que eso es falso de toda falsedad. El gobierno Petro, otra cosa es que es verdad que hayamos tenido varios problemas, entre otras cosas yo creo que ciertas medidas precautelativas que yo defendería para el Valle. Es decir, de cara a una campaña electoral, la desesperación de cierto sector del establecimiento por obtener recursos del gobierno nacional tenían una clara finalidad. Y me parece muy bien que el presidente Petro haya obrado como obró. Pero no solamente por esas razones, también porque algunos proyectos, estaba claro, iban a ser sustituidos por otros proyectos. No se ha negado, por ejemplo, la posibilidad del tránsito de cercanías. No se ha negado algunas soluciones
de cara a Buenaventura. Otra cosa es que se haya replanteado desde el gobierno nacional. Pero le digo lo mismo que le he dicho a otras partes donde se discute el tema regional. El gobierno de Petro aumentó de manera muy importante porcentualmente los recursos en todos los territorios del país. Por ejemplo, puedo dar fe de eso. En materia de salud, Dilian salió con los bolsillos súper llenos, sin que yo lo quisiera, a despecho mío, por el nombre de que teníamos que hacer los equipos de salud primario. Se conformaron decenas de miles, son unas plantas de personal impresionantes en el país y en el Valle del Cauca, financiadas por el gobierno nacional. ¿Quién hizo los nombramientos? ¿Vos sabés? Dilian Francisca Toro. ¿Sí? La inversión en salud ha sido copiosa y cuantiosa parte de nuestro gobierno. En materia educativa, la inversión en educación en el Valle es importante y la que no se ha podido hacer, se ha adelantado muy a pesar de Eder, que no ha querido ir al ritmo del gobierno nacional. Lo ha estado explicando durante todos estos días el ministro de Educación. Vaya, pregunta en materia de agricultura y de ruralidad todo lo que se ha hecho. De modo que no es justo ni cierto. Y yo pediría a los vallecaucanos, y le pregunto por qué se sienten tan cerca del gobierno. Es que no tiene que pasar todo por el bolsillo de Dilian para que se considere que es inversión regional. Entonces, por ejemplo, te digo, el SENA del Valle ha tenido una copiosa inversión, el SENA. Lo que pasa es que no pasa por el bolsillo de Dilian ni de Eder, pero aquí en el Valle del Cauca ha sido muy importante la presencia del SENA para mencionar. Y yo sí creo que la gente del común lo siente más que Dilian, ¿no? Dilian, un poco, su roncha tiene que ver con que no, por su conducto, no se tramitó lo que ella esperaba que fuera así. Y creo que el gobierno ha tenido cierta actitud de precautelación en relación con todo eso. Y en ese sentido, ya hay un bloque. A ver, es sabido que especialmente la Cámara de Comercio de Cali ha venido jalonando el bloque de congresistas del departamento para proyectos que son de interés regional. ¿Qué se espera de este bloque cuando en buena medida quienes lo conforman son más, son del pacto histórico, pero además de ello tienen unos intereses un poco más centrados en aspectos sociales? ¿Qué se espera de la actuación del bloque de congresistas del Valle del Cauca? No, yo estaría muy en la línea de que, primero, yo creo que a nosotros convendría mucho, de los que más en el país, la reforma a la salud. Dile, tiene unas mafias de la salud impresionantes. Mira lo que se ha denunciado en el hospital departamental. Servicios de corrupción, de malos manejos, de manejos fraudulentos del hospital departamental, hunde sus raíces en la falta de la reforma a la salud y en que tenemos un clan que es muy activo en materia de salud. Tú sabes que Dilian tiene las apuestas muy fuertes allí. Entonces yo espero que podamos tramitar las reformas sociales. Espero que los proyectos educativos, no solamente del Valle, sino del suroccidente, puedan materializarse. Creo que hay asuntos de infraestructura importantes. Yo, por ejemplo, estoy muy atento del tema del tren de cercanías. Yo creo que eso realmente es un aporte importantísimo para el Valle del Cauca. El gobierno ha mantenido el compromiso. Lo que pasa es que, como te digo, digamos que hay gobiernos... La vía de Mulaló. Entiendo que está en revisión porque ha habido gravísimos manejos económicos que creo que el gobierno tiene razón en cuanto. No, y lo que pasa es que no nos echemos cuentos. Esos megaproyectos con mucha frecuencia, sí, se les hace lobby por parte de algunos parlamentarios, pero a veces no es solamente el interés, como dice, social, sino también las repartijas económicas con que se tocan a veces a los parlamentarios. Yo pues no quiero meterme en camisa de once varas ni pelearme con la bancada, pero digamos que no estamos en una región de santos. De modo que hay que saber comprender el interés general que no siempre es abrazado lealmente por nuestros compañeros parlamentarios ni por la administración. Hay al parecer mucho esfuerzo invertido allí de algunos sectores y de algunos lobistas del gran capital. Yo espero que las soluciones sean en orden, digamos, a razones técnicas. Estoy muy atento también de los proyectos de vías férreas que está, digamos, planteando el alto gobierno nacional, que creo que el Valle del Cauca puede salir muy bien situado en esa materia. El oriente de Cali lo escucha, senador. ¿Qué decirles a ellos? ¿Por qué Iván Cepeda es la mejor opción? Porque es para el pueblo, hermano. Es decir,
Tal vez el que mejor pueda entender a Iván Cepeda sea nuestro oriente de Cali, no propiamente, ¿cómo es? El occidente sureño y oligárquico, ¿no? No es Ciudad Jardín, no es Ciudad Balín, los que mejor puede, para los que les puede sonar la música para los oídos, lo que plantea Iván Cepeda, que plantea materia de inversión social y digamos, de una economía progresiva y que tenga tinte de inclusión y de redistribución del ingreso, es de los más, digamos, de los más favorables a las gentes del común. La gente común trabajadora ha sido reivindicada, los estudiantes y la juventud trabajadora ha sido muy reivindicada. El ama de casa, la gente del común en la reforma laboral tiene un tratamiento muy importante también. De modo que creo que precisamente a nuestras gentes del común es a quienes más les ha llegado la política, y es en cierta medida lo que responde, es decir, la gente también está cuidando aquí su propio bienestar, ¿no? Su propio bienestar con la votación del 21 de junio. De modo que pienso que precisamente el Oriente es donde puede tener mayor receptividad la continuación de unas claves gubernamentales favorables a los sectores populares, ahora bajo las banderías de Iván Cepeda, viejo Brian. Ya de rato me estoy despidiendo y Brian sabe. No, está muy bien, está muy bien. No, agradecemos la visita que nos haces acá, esta emisora Oriente Estéreo. Wilson, sos de la casa igualmente, siempre bienvenido, enhorabuena. Gracias, que ya Camilo. hayas por Sí que fin logrado que llegues. ¿Ya conocías acá? No, aquí propiamente. No, aquí no conocía, Bueno, no pues conocía. ya lo sabes, no habíamos estado las acá, condiciones dan precisamente a cuenta de que esto es comunitario, aquí Claro los que recursos sí, son, como claro. decía, dice un programador nuestro, con las uñas pero limpias. Y bueno, aquí seguimos haciendo radio, labor comunitaria, de una manera muy bella. También en este momento inclusive tenemos en nuestro taller colectivo radiofónico La Chicharra, que es el seno del equipo periodístico, procesos de formación. Ahorita tenemos 2 cursos con el SENA. Venimos Qué haciendo bueno. trabajo, sí, seguimos haciendo trabajo con chévere. ellos, gracias también a una organización que dirijo que se llama Códice Comunicaciones. Entonces hemos hecho un convenio a Red Cultural, emisora Oriente Estéreo con el SENA, y venimos haciendo procesos de formación, inicialmente obviamente para nuestro nicho, pero obviamente para los sectores populares y no solamente del Oriente de Cali. Ahí venimos a los... Había estado yo diciendo en mi Facebook Live algo que quiero decir acá. Yo conozco a Camilo desde hace muchos años, con una vocación enorme en lo profesional, por las comunicaciones, pero también en el sentido, ¿no? El sentido popular y democrático de tu esfuerzo. Yo le diría al país que es una especie de... Hay amigos en los que uno ve como gente, como cierto apostolado, ¿cierto? Como el apostolado del que se dedica a una labor por vocación y la siembra y la cuida con esmero durante mucho tiempo. Camilo es eso. Brian está muy bien acompañado. Para que escuchen, Brian, un joven muy talentoso, con un Camilo cargado de experiencia y de capacidades que pienso que las vierte sobre su comunidad, de modo que me da mucho orgullo, Camilo, poder estar departiendo contigo. Gracias, Wilson, muy amable siempre acá, repito, bienvenido y bien acompañado además, claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias. Abrazo a todos y todas los que nos estuvieron escuchando. Claro que sí, muchas gracias. Esta es la transmisión que venimos haciendo justamente aquí en Oriente Estéreo a raíz de la visita que nos hace, aún no llega, ¿no?, el candidato Iván Cepeda, esperando pues que haga presencia. Ojalá que nos visite un momentico aquí, vamos a ver si de pronto se logra, si no igualmente sabemos pues que está cerca de nosotros y bueno. A través de Víctor creo que es la línea ya más. hemos conversado algo también, de hecho inclusive de su equipo ahí, hace parte un estudiante mío, y profe, a ver si se puede, no profe, porque pronto lo exponemos mucho, lo necesitamos vivo ante todo. Claro que sí, Camilo. Eso sí, vale, muchas gracias. Abrazo Wilson. grande para Lo todos y mismo. todas. Gracias, entonces, 96.0. mi estimado Brian. Seguimos en la programación habitual y si hay algo que merezca ser reproducido o emitido respecto a esta visita importante, pues aquí también haremos lo propio. Muchas gracias a todos. Seguimos entonces en nuestra programación habitual.